todo, gracias por la invitación. He disfrutado mucho el día de ayer y supongo que voy a disfrutar las sesiones que vienen. El grupo es muy estimulante. Quería simplemente, antes de comenzar, recordar que hoy es San Juan y que además es aniversario de la muerte de Carlos Gardel, que como todo el mundo sabe es uruguayo, nació en Tacuarembó. Aclarado eso, esto que titulé Galeano entre Rodó y Fernández Retamar lleva como una especie de colgadito, dicen en prensa. Dice, a 50 años de las venas abiertas de América Latina y de Calibán, de Fernández Retamar, en el 150 aniversario del nacimiento de Rodó. Esas coincidencias se dan en la historia. Bueno, Roberto Fernández Retamar publica Calibán en 1971. En el comienzo de Calibán, dicen la primera frase: un periodista europeo de izquierda por más señas me ha preguntado hace unos días, ¿existe una cultura latinoamericana? Y bueno, y ahí dice que conversaron, etcétera, etcétera, etcétera. No lo voy a leer, es conocido el ensayo de Fernández Retamar y tengo que ajustarme al tiempo. Pero esto que da pie a él va de la mano de que a Fernández Retamar se le atribuye el haber concebido la escritura de Calibán, un libro que también ha tenido mucho impacto en la academia, sobre todo en la academia norteamericana y en algunos lugares de América Latina, a partir de una relectura del Ariel de Rodó, reconociendo, en el caso de Rodó, Fernández Retamar, la calidad de su escritura y mediante Mario Benedetti, que había escrito Genio y Figura de Rodó, atenuó sus discrepancias, pero no su diferencia entre la personalidad, el personaje de Ariel y el personaje de Calibán. Rodó y Fernández Retamar surgen de contextos diferentes, pero afines. Por un lado, la guerra hispano-estadounidense de 1898 y por otro, el enfrentamiento de Estados Unidos con la Revolución Cubana, comenzó en el 59. En ambos casos, aun cuando hay quienes que opinan diferentes, como en el caso de Uruguay, Mena Segarra, o más interesantemente, Tucho Metol Ferré, todos coinciden en señalar que es el Caribe, es el escenario del Caribe, y de lo que se conoce como la dictadura Monroe del 23 y el destino manifiesto del 45, como el utilitarismo, el materialismo y los modos de producción capitalistas lo que atraviesan tanto el texto de Rodó como el de Fernández Retamar. Fernández Retamar comenzó a escribir, o tuvo la idea seguramente, a partir de 1968, cuando en ese congreso cultural en que el periodista le hace la pregunta, congregó artistas, intelectuales y periodistas bajo la consigna de el colonialismo y el neocolonialismo en el desarrollo cultural de los pueblos. La pregunta, precisamente, del periodista europeo permite fechar el inicio de Fernández Retamar con esta idea de Calibán. Pero Galeano, que publica también en el 71 Las venas abiertas de América Latina, que coincide con Calibán, venían escribiendo desde hacía tiempo. Ayer ya fue referenciado, Roberto decía la importancia de la escritura de país Guatemala, de Guatemala, país ocupado, todos los viajes y las crónicas de Galeano, etc. Pero el famoso, lo dijo muchas veces Galeano, hecho de que en 90 noches de cafeína, como él dice, se apurara a terminar Las venas abiertas de América Latina para llegar a poder presentarse en el premio Testimonio, el ensayo Testimonio de Casa de las Américas, que se convierte en un hito, no solamente por el género de Testimonio,
sino por una coincidencia estelar que la idea del premio la tuvo Ángel Rama. El premio lo ganó María Esther Gilio y Galeano sacó una mención. Pero lo que me interesa no es este hecho. Lo que me interesa y que da pie a algo que en la convocatoria, Ibaña ayer lo decían además, es cómo lo reciben a este libro el jurado de Casa de las Américas. Fabián Kovacic, en la biografía, señala que el jurado integrado por Rodolfo Walsh, por Ricardo Posas y Raúl Roa, dice: aquel jurado de prestigiosas figuras de la izquierda, según supe después, consideró que el libro no era lo suficientemente serio como para recibir el premio. Comentaría Galeano mucho tiempo después. Parecería ser que el estilo que conjugaba el ensayo con la narrativa y el tono poético desconcertó al jurado. Esto está citado por Armas y lo retoma Ana María Vara en ese libro de hace poco que salió sobre el pensamiento latinoamericano y antiimperialista con Cosell y una cantidad de gente, que es un gran libro. Galeano y Fernández Retamar habían leído los dos, es indudablemente, Ariel de Rodó, y también habían leído a José Martí. La situación del latinoamericanismo era particular, no solo por la Revolución Cubana, sino también por la instalación de las dictaduras en nuestra América, el golpe de Brasil del 64, cosas que ya se han mencionado, los regímenes autoritarios que eran crecientes. En Uruguay estábamos viviendo el Pachecato. Eso, en medio del proceso de la decolonización de África, la guerra de Vietnam y la creación de enfrentamientos intelectuales en Occidente en torno a la Revolución Cubana. En particular, estos años que encajan, encuadran la escritura de Galeano y de Fernández Retamar están vinculados al caso Padilla en 1968, que fue un parteaguas, así como la publicación de la revista Mundo Nuevo en París, que se probó que estaba financiado por la CIA y que estuvo al frente de Emil Rodríguez Monegal, con el apoyo, por supuesto, de los personajes que van a seguir reapareciendo, como Vargas Llosa y otros. Esto en el marco de lo que ya también se ha dicho, y todo el mundo lo conoce, es la teoría de la dependencia, la obra de la CEPAL, el desarrollo del subdesarrollo de Gunder Frank, y muchas cosas más, como lo que ayer recordaban, lo de el libro de Arévalo, El tiburón y las sardinas. Es decir, era un clima de ideas que son como el marco del libro. La diferencia central, o una de las varias posibles diferencias, radica en los acentos que cada uno de los tres autores, Rodó, Galeano y Fernández Retamar, van a plantear sus visiones latinoamericanas o latinoamericanistas. Rodó le hablaba a la juventud de América en una exaltación de la espiritualidad frente al utilitarismo y el modo deshumanizante de producción, junto a lo que bautizó como la nordomanía. Yo ayer pensaba, alguien me hizo una pregunta y yo le decía, bueno, lo que quiere decir Rodó con esto de la producción deshumanizante y el utilitarismo gringo es: imagínate la cara de Rodó viendo Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Es decir, el personaje de Chaplin es precisamente, encarna esa deshumanización y ese modo de producción contra el cual Rodó va a rechazar, enfrentarse a los Estados Unidos o al capitalismo o esta nueva sociedad, esta modernidad que él consideraba deshumanizante. Fernández Retamar dialoga con Rodó, ya lo dije, pero especialmente con los Estados Unidos, el bloqueo y luego de la invasión de Cochinos del 61, aunque fundamentalmente a quienes cuestionaban el modelo cubano, este periodista europeo, lo que generó el caso Padilla, Nuevo Mundo, etc. Para Retamar,
este cuestionamiento al modelo cubano era una posición no solamente contrarrevolucionaria, sino a favor del imperialismo. Pero Galeano va más allá que Rodó y Fernández. No se trata solo del enfrentamiento de una sensibilidad latina frente a la sajona, no se trata solo del momento que está viviendo en los 60 América Latina. Galeano, todos lo sabemos, en Las Venas Abiertas, revisa la historia colonial de los imperios hispano-portugueses, desde su llegada a las Indias, y el extractivismo, algo que me parece interesante. No sé si por el título de la ponencia de Mary Wisprat se va a referir a eso, pero el título de la ponencia de Mary me hizo pensar, uno puede leer, o como un subtexto, como notas al pie o algo por el estilo, en Las Venas Abiertas, una especie de conciencia ecologista o medioambiental. Es decir, este cuestionamiento al extractivismo, que es un cuestionamiento a un modelo económico y de producción, en cierto modo ya tiene en Las Venas como una especie de alerta sobre lo que puede generar sobre el medio ambiente este modelo extractivista. Pero además no se encuentra un modelo antirrodoniano explícito, ni tampoco una celebración calibanesca en Galeano. Lo que sí se encuentra es una universalidad diferente de la universidad espiritualista de Rodó y del latinoamericanismo antinorteamericano de Retamar en situación de bloqueo. Es decir, Rodó no lo hace, pero sí lo hace Galeano, al igual que Martí, habla de los afroamericanos y habla de los indígenas. Y esas son las cuestiones que le han marcado a Rodó muchas veces, y no así a Galeano. A finales de los 60, comienzos de los 70, había diferentes proyectos sobre América Latina. Algunos eran panamericanistas o claramente intervencionistas, como el Plan Camelot del 64, afines al destino manifiesto y a la doctrina Monroe. Otros tenían como centro la Revolución Cubana y movimientos como la OLAS, creada en el 67 en Cuba. Eran también los años, y esto es importante, del desarrollo del Segundo Concilio Vaticano, del 62 al 65, el surgimiento o la aparición de la encíclica de Juan XXIII, Pacem in Terris, del 63, el comienzo de la teología de la liberación, de las encíclicas de Pablo VI, Humanum Vitae y sobre todo Populum Progressio, del 67 y el 68, y de la Segunda Conferencia Episcopal de Medellín del 68, que fue central para América Latina. Y bueno, tenemos el ejemplo de los mártires sacerdotes en Colombia a partir de estos movimientos. Hugo, También, solo decirte ¿sí? que tienes 5 minutos. ¿Ya? Estoy en la mitad. Bueno, Bien. también está la consolidación de los movimientos revolucionarios de varios países en la época. Bueno, bien, salteándome. No me voy a referir a lo que ya todo el mundo había hablado, aunque sí me importaba la declaración del 2015 no lo voy a leer porque voy a terminar en el hospital, lo que dice Galeano, etc. Pero yo veo en esas declaraciones quizás huellas del rechazo de los cientistas sociales y del jurado de Casa de las Américas. A pesar de los reparos, el libro se convirtió en un hito, como todos sabemos, pero además en una intervención política. Sobre esto, hace 10 días, no sé, será preparatorio de este evento, Pablo Messina y Alejandro Gortázar publicaron en Brecha un par de artículos referidos a estos temas. No todo fue un éxito, y esto me importaba detenerme acá, y son dos cosas importantes que me quedan por decir. Una es la reacción negativa frente a Las Venas Abiertas. En el 76 sale Carlos Rangel, publica Del buen salvaje al buen revolucionario, ¿no?
una crítica feroz y es casi inmediata a la salida de Galeano. Pero 20 años después, y aquí viene mi conexión con Nuevo Mundo, ¿no? Posterior, de la revista, Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa publican el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano en el 96. Y luego los mismos tres autores regresan en el 2007 con el regreso del Perfecto Idiota. La necesidad de combatir las venas abiertas continúa hasta que en marzo de 2019, hace unos, ya en plena pandemia, Eduardo Sánchez Rugeles revisa el cruce entre Rangel y Galeano y dice, el libro de Galeano, por otro lado, a pesar de su valor documental y estilístico, se ha convertido en un panfleto. Los usos políticos de las venas abiertas de América Latina han transformado su argumento en una especie de populismos for dummies, lo dice en inglés. En realidad, esto está escrito en el contexto o en el recuerdo o en la rabia de Sánchez Rugeles de que Chávez le haya regalado el libro a Barack Obama, porque agrega Sánchez Rugeles, el gesto populista de Chávez, obvio, en gran medida degrada el trabajo ensayístico de Galeano. Las venas abiertas es una tesis de la que se puede discrepar, pero el texto no deja de ser un resumen completo y necesario sobre una vasta tradición de pensamiento latinoamericano que muchos políticos inescrupulosos han explotado a conveniencia. Es decir, acá hay como una especie de, sobre el 2019, una especie de confluencia entre el ataque feroz y el no dejar de reconocer la contribución de Galeano, pero seguir desde la vereda de enfrente cuestionando a la visión de Galeano. Me salteo una parte y me pregunto, ¿por qué decidí ubicar las venas abiertas de América Latina entre el Ariel de Rodó y el Calibán de Fernández Retama? Es decir, porque creo que estos autores publicaron obras que constituyeron puntos de inflexión en el pensamiento latinoamericano, en sus respectivas épocas, escribiendo ensayos. No sé si está Jimena por ahí, de ahí mi interés en lo que decía Jimena acerca del ensayismo ayer. Ni siquiera Martí, con su artículo de Nuestra América, inició la historia del latinoamericanismo. Tampoco lo hizo el Ariel de Rodó. La obra de Galeano se inicia en una larga lista que se inicia en Londres, con Simón Rodríguez, con Andrés Bello, con Simón Bolívar, nombres que después Galeano va a retomar en Memorias del Fuego. Figuras como la de Simón Rodríguez, inventamos o erramos, que para Galeano es particularmente importante. Arturo Ardao, en el 80, escribe, y esto es una cosa que me interesaba, la génesis de la idea y el nombre de América Latina, atribuyéndosela no a los franceses, sino al colombiano José Torres Caicedo. Y el contexto en que Torres Caicedo escribe estaba marcado por la invasión del filibustero William Walker a Nicaragua. En 1865, Torres Caicedo publica un poema, Las dos Américas, que dice, cito 3 líneas, la raza de América Latina al frente tiene la raza, sajona raza, enemiga mortal que ya amenaza su libertad, destruir y su pendón. El mundo yace entre tinieblas hondas. En Europa domina el despotismo, de América en el norte el egoísmo, sed de oro e hipócrita piedad. Es decir, Caicedo escribe como una reacción a la invasión de Walker. Y hay un historiador, Oberlin Molina, que afirma que la invasión de Walker reafirmó en esos años el sentimiento antiimperialista de los Estados Unidos y lo vincula con lo que va a ocurrir con Puerto Rico y la guerra de Cuba o la guerra hispano-estadounidense. Esto me importa no solamente por cómo sigue estando vigente la doctrina Monroe y la de Sullivan del destino manifiesto,
sino porque ya en esta época había un pensamiento latinoamericano básicamente antiimperialista en relación a Nicaragua, Cuba, como antes México, el enfrentamiento con Perú, la invasión de México, la Revolución Cubana, la invasión de Santo Domingo, cosas que ya se conocen. Pero el tema es que esto no termina ahí, porque sigue hasta hoy, como lo hemos visto con el golpe de Estado de Bolivia, o en la actual lucha entre Castillo y Keiko Fujimori, donde vuelven a aparecer actores como Vargas Llosa, es decir, los mismos, hay como una constante, y que indican que a pesar del cambio de Trump por Joe Biden, las tensiones entre los Estados Unidos y América Latina continúan. Alcanza con leer, supongo que lo conocen o han oído hablar, el libro que publicó hace un año y poco, A Escolia, que es un diálogo de Michel Temer con uno de sus amigos filósofos, donde declara que el golpe contra Dilma Rousseff fue celebrado por Biden inmediatamente, y además inmediatamente Biden va a visitar a Temer y hay fotos que iba a tratar de poner y decidí no poner, que muestran el apoyo de Biden a Temer en el momento del golpe de Dilma. Es decir, todo esto lo señalo, es que como hay una línea de continuidad, a pesar de los matices, Rodó no es lo mismo que Martí, etc. ¿Por qué? Porque los contextos locales, continentales y globales establecen diferentes latinoamericanismos. Torres Caicedo no se puede comparar a Zorrilla de San Martín, que en 1892, en el 4º aniversario de la llegada de Colón, en el monasterio de la Rábida, dice: beso esta tierra santa, vengo a agradecerle a España. Es decir, es un discurso colonizado, postcolonial, marcado por un nacionalismo católico y conservador. ¿Está? El pensamiento latinoamericano y el latinoamericanismo son productos, y ya voy terminando, del proceso emancipador y decolonial que integra a la geopolítica de Occidente, donde además de intervenir Estados Unidos, participó la Francia napoleónica, recordemos Haití, 1804, cuando hace la primera independencia. No era solo Estados Unidos, pero también el Reino Unido, el Imperio Español, el portugués, los Países Bajos y otros más. Sudamérica y el Caribe son un campo de batalla marcado por la invasión estadounidense, por los intereses que Mr. Blaine presentaba en la conferencia de 1888 y Martí rechazaba. Lo interesante, como siempre, es de dónde y desde dónde se enuncian estos ensayos y cuál es el contexto, como en el caso de Torres Caicedo, el de Walker. Sentimientos antiestadounidenses articulados en Caicedo y Rodó como la defensa de la cultura latina. El triunfo de los Estados Unidos o la derrota de España van a enmarcar la redacción del Ariel de Rodó y también el texto de Rubén Darío sobre Calibán, aun cuando se afirme que Rodó reacciona al contexto uruguayo o se lo vincule a la situación mundial y al surgimiento de los estados continentales. Y esto que señala Metol Ferré me parece interesante también con respecto a Galeano. Es decir, Metol Ferré cita a Ratzel, que en 1897 ya hablaba de los estados continentales como un cambio geopolítico de significación. Ya no estamos en 1971 en el tema de los estados-nación. Ratzel y Metol Ferré lo reafirman. Estamos en la época de los estados continentales. La reacción de Rodó comparada y la mencionada Ariel son discursos desde la derrota, pero derrota que se convierte, parafraseando a Barran, en la venganza cultural e intelectual del derrotado. Pero los tres de los quienes he hablado en esta jibarizada ponencia son ensayos.
y esto es una cosa que me importa particularmente. En esa tradición vivió y se nutrió Eduardo Galeano. Pero sobre todo, a 8 años de la Revolución Cubana, Las Venas se presenta al Premio Casa de las Américas, apenas logra una mención honorífica, básicamente por ser un género híbrido, por ser un género despreciado por la academia, por ser un ensayo. Los escépticos académicos no vislumbraron lo que se vendría. Galeano escribía desde paradigmas que no complacían a la academia. Lo hacía sin tener un balde en la cabeza. No se ajustaba al hecho de Procusto que le reclamaron. Lo que vino después mostró que iba a ser un hito en la historia del pensamiento latinoamericano, a pesar de no ajustarse a la academia. Gracias.